¿Por qué hoy abordamos Leopoldo Marechal? Fue consecuencia de una sobremesa donde Diego Salaverry, a mi izquierda, me lo sugirió. Yo lo miré y inmediatamente recordé que hacía 40 años, por lo menos, que no leía Marechal. Volví a leerlo, o empecé a leerlo, y casi con vergüenza, haber perdido 40 años en mi vida, y supuestamente los mejores años de mi vida, y de haber desperdiciado este monumento. Pero, como decía San Juan de los Cruz, Dios a veces nos saca las cosas para devolvérnoslas cuando no nos pueden hacer daño. Y así llegué a este maestro que me tiene conmovido, y hace 2 meses prácticamente es lo único que leo, que analizo, que estudio, que comparo y que me maravillo. Cuando decidimos hacer esta reunión, le propuse a Diego, vamos a tratar de buscar a la presidenta del instituto, de la Fundación Leopoldo Marechal, que no es nada menos que la primogénica María de los Ángeles Marechal. Inmediatamente accedió, demostrando su generosidad. Pido un aplauso por ella. También invitamos a la profesora María Rosa Lojo, que dirigió este magnífico libro de Corregidor, que me sorprendió por la calidad, la erudición, el estudio preliminar. Me sorprendió también por la tirada que hicieron, nada más que 1000 ejemplares de esto que es una Biblia. Hace no mucho estuve en Irlanda, donde vamos todos los años con Irene, y estuve con Tip Van Coogan, que había hecho un libro muy lindo sobre el IRA, el famoso ejército republicano que luchó 1000 años contra la dominación británica. Un libro lindo, bueno. Digo, ¿cuántos ejemplares tiraste? 100.000. Irlanda, 5 millones de habitantes. 40 millones en Argentina, 1000 libros de Marechal. Yo creo que estamos locos, sinceramente. Tenemos una enfermedad, una pertinacia, algo hay que hacer. Marechal en los últimos tiempos está en manos de eruditos, de sabios, de académicos, y me parece muy bien. Pero es un escritor para el pueblo. Es nuestro escritor. Y ahora, con la anuencia de ustedes, antes de darle la palabra a mi gran amigo, Diego Salaverry, me voy a permitir leer un pequeño fragmento de Adán Buenos Aires, que es como un sinécdoque, eso que decía Bertolt Brecht. Traigo un ladrillo para mostrar mi castillo. De estos hay cientos en esta obra monumental, porque esta obra es una catedral, es la catedral de Chartres. Uno la mira por delante, por atrás, es vastísima. Empieza románica, sigue gótica, arremete con el barroco, es fabulosa. Es un libro sin desperdicio, es monumental. Y él comienza con una historia de su abuelo, Sebastián, en Maipú, territorio bastante árido, que la profesora Lojo lo abordó y que lo conoce. Cuando yo me enteré que Marechal iba a hablar de Maipú, digo, ¿de Maipú? ¿No puede elegir un lugar más feo? No hay. Sin embargo, ese es el gran misterio de la poesía. Un poeta amigo nuestro que murió hace poco me contaba que Guillén había escrito sobre la luna negra de Chapapote, en el norte de Venezuela. Un poema electrizante. Cuando llegó a Caracas fue 400 kilómetros en taxi, tardó 10 horas. Cuando llegó era peor que el riachuelo. Eso es lo grande de los poetas. Y acá hace un abordamiento de ese Maipú, de su abuelo contrabandista, donde aparece la figura gloriosa de Juan Manuel de Rosas y la inteligencia de Rosas para administrar justicia. Permítame que lea este brevísimo relato dentro del libro. El abuelo Sebastián ha sido apresado por la mazorca. Heridos están sus hombres, incendiada su ballenera de contrabandista. Entre 2 mazorqueros
escapados tal vez de la novela Amalia, el abuelo se dirige a la residencia del ilustre restaurador. El esbirrio de su derecha tiene, Dios nos libre y guarde, un barbije patrio que le cruza la cara. El de la izquierda sonríe, pero su sonrisa vale tanto como el barbijo de su compañero. Sin embargo, y no es por alabarse, el abuelo está tranquilo, como si dirigiese un cargamento de yerba paraguaya. Es la hora de la siesta y de las calles en Buenos Aires. No se ve ni un gato. Entran por fin en un zaguán fresco y sombrío como una gruta y desembocan en cierto patio donde una mulata vestida de rojo pisa maíz encorvándose toda sobre su mortero. A lo mejor había mazamorra esa noche. Y de repente, ahí nomás, el abuelo se topa con el mismísimo don Juan Manuel, que sentado en su catre de tijera toma un amargo, mientras observa fijamente sus chancletas bordadas, quizá por Manuelita. Uno de los mazorqueros, el de la cara cortada, le dice algo pegándosele a la oreja. Pero el ilustre restaurador no parece oírlo, tan ocupado está en sus cavilaciones, y cuando aparta sus ojos de las chancletas es para clavarlo en las botas del abuelo Sebastián, por cuyas puntas asoman los dedos terrosos con fuertes uñas de ágata. «Con que vos sos el vasco sinvergüenza que trae mercadería del Paraguay», le dice al fin don Juan Manuel. «Para servir a Dios y a la Santa Federación», contesta el abuelo, y sus palabras caen en un silencio extraño porque la negra ya no pisa maíz, tan embobada está en la contemplación de la escena. «Vamos a ver, ¿cuántos salvajes unitarios pasaste a la otra banda?» «Yo no soy contrabandista de hombres, ilustre restaurador». Exclama Rosas. «A lo mejor me harás creer que sos un buen federal». «Soy un buen federal», responde el abuelo, y no miente. Don Juan Manuel sigue ahora el vuelo de un tábano que zumba y gira entre los racimos de la parra. La negra tiene ahora los ojos grandes como platos y el hombre del barbijo estudia ya el cogote del abuelo como si eligiera el sitio conveniente para tocarle el violín. ¿Y la divisa? Vamos a ver, ¿dónde está la divisa de los buenos federales?, pregunta Rosas como chacoteando. Aquí el abuelo Sebastián se ríe y su reír le sacude la barba como un golpe de viento. Sin afectación alguna, entreabre su camisa y deja ver en su pecho desnudo las heridas que ganó en la refriega. La sangre corre bajo su tirador estrellado de onzas españolas, baña sus muslos y le cae ahora en hilitos sobre las botas del podro. Ahí está la divisa. En silencio ha quedado el ilustre don Juan Manuel, porque la sangre del sol es a veces tan bella como la rosa más pura. Luego, dirigiéndose a sus hombres, «Suéltenlo nomás», les dice y agrega, «es un vasco lindo». Es una narración perfecta. Los usos, la referencia, el remate, el inicio, la categorización de los personajes, todo gira alrededor de don Juan Manuel y Sebastián, pero los secundarios también son fantásticos. Es todo un drama griego, en pocas palabras. Este libro tiene 200 de esas cosas. Este Marechal y este mi amigo que ahora nos va a hablar, y después vamos a seguir con música. Horacio contaba cómo se originó esto. No vamos a hacer el tema Marechal hoy porque Marechal es tan profundo, tan vasto y tan extenso que no alcanzaría ni un día, ni un mes, ni probablemente un año para analizar, entender y apreciar profundamente su obra. Entonces decidí, con la aclaración que voy a hacer subsiguientemente, ceñir esta charla a un tema que a mí me tocó mucho y me interesó mucho, que es la relación entre él, Su Adán Buenos Aires, su primera novela, y La búsqueda del ser nacional,
qué es el ser nacional. Me centro en Adán Buenos Aires. Sabemos que hay una trilogía al menos conocida de novelas, digamos, que arranca con Adán Buenos Aires y contiene 2 novelas más, Megafón la Guerra y El banquete de Severo Arcángelo, que aparecen mucho más tardíamente. Adán Buenos Aires es una obra que aparece en agosto de este año, hizo 35 años de su publicación. La primera paradoja que me resultó llamativa es que una obra que transcurre en 24 horas tardó 18 años en ser escrita, lo que de alguna manera me demuestra la profundidad del autor en la meditación para llevarla a cabo. Nacido en Maipú, ya lo dijo Horacio, con una juventud en París y definitivamente arraigado en el Buenos Aires de la década del 20, Leopoldo Marechal conforma uno de los ilustres del grupo Martín Fierrista, junto con otros personajes del mundo literario y artístico. Estaba Sul Solar, que estaba Borges, estaba Scalabrini Ortiz. Cada uno de esos personajes, o de esas personas, mejor dicho, tienen un lugar y un personaje en esta novela, en Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires es de alguna manera un devenir de ese grupo vanguardista que traía a Buenos Aires una nueva idea de, creo, de nacionalismo en revolución, que abandonaba el nacionalismo conservador liberal, a raíz de algunos cambios que después voy a hablar, que estaba basada muchísimo más en el romanticismo europeo, digamos, y en una idea distinta, la idea de vivir y recrear la cultura del ser nacional a partir de la hispanidad del siglo XIX. Así, en esa obra, Jules es el gran pintor Sul Solar, si no me equivoco, el petizo Bernini es Scalabrini Ortiz, Borges, lo voy a recordar ahora, Pez Pereda, exactamente, Jacobo Fichmann, poeta judío posteriormente convertido al catolicismo, es el fabuloso Tesler en esta obra. Y así encontramos a un grupo de jóvenes preocupados por una misma problemática, que eran los violentos cambios que ocurrían en la Argentina de la década del 20, digamos, la urbe que crecía, el criollismo tradicional del siglo XIX, que había sido la fuente de la creencia de nuestras costumbres y de lo que se podía interpretar era el ser nacional. Y esa realidad cambiaba porque el mundo había cambiado, habíamos vivido la Primera Guerra, o se había vivido, yo no había nacido todavía, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, los nacionalismos que se empezaban a gestar en Alemania, en Italia, la ola inmigratoria que sufría la Argentina y una enorme ciudad que se agrandaba, fruto de las tremendas corrientes inmigratorias que teníamos. Producto de eso, este grupo de intelectuales, hasta Victoria Ocampo, que pensando tan diferente de Marechal aparece en el infierno de la lujuria como Titania, empieza a darle a través de este movimiento Martín Fierrista forma a una nueva filosofía, a una nueva forma de pensar el ser nacional. Esto se manifiesta públicamente a través de la revista Martín Fierro, de ahí viene el nombre de Martín Fierristas, que si no me equivoco se publica entre el año 1924 y el año 1930. Se los denominaba también el Grupo Florida. Este grupo predicaba un nuevo nacionalismo, como dije, que despreciaba de alguna manera ese nacionalismo que el liberalismo nos había dado a fines del siglo XIX. Aclaro acá que las opiniones que vierta son opiniones puramente personales y pueden ser para el debate, así que no pretendo hacer ideología de esto, sino manifestar lo que yo pienso de la obra y como yo la entendí, con lo cual es una obra extremadamente compleja, sujeta a miles de posibles interpretaciones. La primera pregunta que me hice cuando empecé a pensar en cómo armar esta charla es, ¿Adán Buenos Aires se relaciona con el ser nacional o no se relaciona con el ser nacional? Anticipo desde ya que para mí la respuesta es sí. Es una novela
de corte polisémico y altamente simbiótico, que para mí está dividida claramente en tres partes, digamos, más allá de la cantidad de libros que tiene. En la primera parte lo que vivimos es el periplo inicial de Adán, que lo imagino ese joven marechal, su despertar, su entender las costumbres, recorrer ese Buenos Aires malevo y ese Buenos Aires que terminaba en Saavedra. La segunda parte, que es quizás la más poética, digamos, del libro, que es el cuaderno de tapas azules, que es de una profundidad inmensa, donde yo creo que el personaje abre su alma y su humanidad en la búsqueda del amor de su amada Ingrid y sufre de alguna manera el desamor y el desengaño. La tercera parte es, creo yo, la que más ataca de alguna manera la realidad argentina de la sociedad de ese momento, digamos, es cuando él, guiado por Schulze, baja hasta Cacodelfia y recorre los infiernos, digamos, con una descripción que es magnífica, porque él, en esa descripción de los infiernos, no habla ni de Dios ni del infierno, no habla de Satanás, solamente describe una realidad que yo construyo para mí e interpreto que era una crítica abierta a la sociedad argentina de la época. Voy ahora a las partes del libro que me permití marcar en esta breve charla, digamos. Se podría hablar horas, como dije antes. A mí lo primero que me llama la atención es el libro primero de la obra, donde a través de la descripción que él hace, de alguna manera estresa, que es una palabra moderna, o contrapone la idea de la ciudad y el barrio, de la urbe frente a las costumbres, de lo nacional frente a lo extranjero. El barrio es el lugar primario, el lugar donde uno se siente contenido, identificado, que tiene las costumbres con las cuales nos consustanciamos. Y así dedica distintas imágenes de la ciudad a diferentes barrios, principalmente Villa Crespo. Él habla cuando cruza Warnes y encuentra allí cantidad de gente que con sus puños manifiesta su ira y sus enojos y se mete en algo distinto del centro. Para Marechal, en este primer libro, al menos el centro era algo lejano. La vida estaba en los barrios, porque los barrios hacían de alguna manera a lo que yo pienso él consideraba el ser nacional. Nadie puede definir, y mucha gente lo ha estudiado, sociólogos, psicólogos, historiadores, qué es el ser nacional. Pero de alguna manera de la obra se trasluce que el ser nacional se encuentra en el barrio donde hay una etnia, donde hay un lenguaje en común, donde hay una religión, donde hay una pertenencia territorial y donde hay una cercanía afectiva. Esto es lo que yo siento. El espacio físico en el cual se desenvuelve la obra son las calles que van estructurando la ciudad, en definitiva. Se mueven los personajes por Villa Crespo, por Chacarita, por Palermo, por Villa Ortúzar, por Liniers y por otros barrios más, digamos, que no hace falta enumerar. Entonces, las calles de Buenos Aires, de la Buenos Aires no céntrica, son las que de alguna manera van hilando la historia de este grupo, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Tiene fuertemente también la cultura barrial, lo estresa en ese libro. Vuelvo a repetir, las infinitas referencias al barrio de Villa Crespo, a la calle Monte Egmont, a las glicinas, a las costumbres del lugar, demuestran que era un observador profundísimo de la cultura barrial. Mi opinión personal, leí algunas cosas, además de haber leído el libro, preparándome para esto, traté de leer algunos autores que escribieron sobre Leopoldo Marechal y sobre su obra. Y hay diversas teorías, si esto es ficción, si esto es, qué tipo de obra es. Para mí, esta es una obra épica, es una epopeya.
es un clásico. Es una novela que está escrita en clave. Como dije antes, la historia transcurre en 24 horas, simplemente. Y hablamos de personajes de verdad que, transformados en forma ficcionada, recorren los barrios de la ciudad durante 24 horas, centrados en una discusión sobre la problemática de la época y sobre la búsqueda de la identidad argentina. Con diferentes approaches, mientras que con diferentes enfoques del tema. Pido perdón por haber usado una palabra en un idioma bárbaro. Ellos recorren la ciudad en búsqueda de la verdad de dónde está la argentinidad, dónde está el ser argentino, qué es y qué. Digamos, hay un ser perteneciente a una cultura hispánica del siglo XIX en lo básico, que está trasvasado de alguna manera, o ¿cómo puedo decirlo? Herido por una nueva cultura que viene, que es la cultura del principio del siglo XX, digamos, el crecimiento de la metrópolis, extenderse hacia los límites, la industriosidad, la banca, se hace referencia a la ciudad. De hecho, hay una discusión final sobre el neocriollismo que después me voy a permitir, de alguna manera, brevemente citar. Entonces, sus preocupaciones están basadas sobre un proceso de modernización que se lleva por delante lo que para ellos era conocido. Y ellos lo encaran de maneras diferentes, porque los personajes eran diferentes. De hecho, Borges termina, en su momento amigo de Marechal, termina divorciándose de esa amistad por una cuestión puramente ideológica. Marechal es un hombre que en su profundo nacionalismo se acerca al peronismo y, digamos, Borges se aleja de eso porque para mí está en una antípoda. Entonces, Schulze reacciona de otra manera, o el filósofo Tesler tiene una manera anticonvencional. Adán Buenos Aires, por el contrario, tiene una manera bastante clara, tiene una profunda espiritualidad, una profunda idea del catolicismo verdadero, no del catolicismo pacato o barato. Y esos principios son los que lo guían. La novela tiene además, por si fuera poco, una suerte de parte lúdica o jocosa, pero de una gran profundidad. Solo voy a mencionar 2 episodios que quienes los han leído lo recordarán y quienes no, yo les aconsejo humildemente que por favor los lean, que es en la travesía que ellos hacen a Saavedra, cuando dicen metámonos hasta la verija en el criollismo, pisemos el lodo de Saavedra, borrachos y aburridos, llegan a un viejo bar donde solamente quedan los payadores y el grupo les propone un contrapunto de payada, digamos, que es desopilante y profundo al mismo tiempo. Lo mismo ocurre cuando poco después, igualmente aburridos e igualmente borrachos, llegan a un velorio donde se refleja lo mejor de la costumbre argentina de la no ciudad. Describe con una precisión amorosa a las lloronas, la situación del muerto, la familia, y termina graciosamente con un zapatillazo que alguien le pega al petizo Bernini en la cabeza, digamos. Se arma un despiporre fenomenal en el velorio. Y en eso nos lleva a las costumbres. Yo creo que para Marechal, Villa Crespo fue el lugar de encuentro. Y Saavedra fue el lugar del criollismo, donde estaban las raíces verdaderamente criollas. Saavedra era lo telúrico. Villa Crespo era el barrio donde se juntaba lo telúrico con lo inmigrante. La capital, la ciudad,
para Adán Buenos Aires estaba lejos. No era lo que era el centro de su interés. Y vuelvo ahí para terminar con un debate que me parece filosóficamente rico, que es donde ellos vuelven a tratar en el grupo el tema del ser nacional. Empiezan a descubrir qué es el argentino. Y lo bautizan como el neocriollo. Entonces empiezan a discutir qué es el neocriollo, qué corno quiere decir neocriollo, digamos, de qué estamos hablando. Y cada uno creo que expone, francamente, o que Marechal con una clarividad brutal expone cuál era la postura de cada uno de estos personajes que en definitiva eran artistas de vanguardia del movimiento martinfierrista, de una época confusa y difícil de la Argentina. Y Borges dice, el neocriollo es el criollo profundo de las pampas, digamos, es la tradición, tal cual la conocemos. Adán, que de alguna manera un personaje como romántico y pensante y conciliador, dice, sí, eso es verdad. Pero tenemos que incorporar, yo considero que el neocriollo incluye también al extranjero o al argentino que viene del interior, porque ellos en definitiva están hablando de la ciudad, están hablando de la urbe, no están pensando en ese momento el interior del país. Tesler, en su graciosa filosofía judaica, alega que en realidad el neocriollo es una raza milenaria, al igual que los judíos. Y de alguna manera quizás la respuesta de Jules Solar es probablemente la más coherente, que en realidad es la respuesta de Leopoldo Marechal, no de Jules Solar, donde dice, no, el neocriollo es algo en constante evolución. Todavía no llegamos, digamos, la argentinidad está por venir, de alguna manera. Al igual que cuando cruzan a Saavedra y se encuentran con todos esos monstruos, él quiere reflejar de alguna manera la falta de unidad, la falta de un foco en la cultura argentina. No existe todavía la cultura argentina para ellos. Dicen, acá hay una mezcla, concebíamos que en el siglo XIX era esto y ahora es esto, que está cambiando y está en permanente evolución. Y el neocriollo será algo que terminará de evolucionar y tendrá, ya terminó, tendrá una característica y un lenguaje diferente, dice, y un lenguaje diferente. Yo creo que los problemas que este grupo planteó y que tan sabiamente Marechal volcó en esta obra maravillosa, realmente maravillosa, son problemas que motivaron a los intelectuales de la época, pero son problemas que tenemos hoy los argentinos todavía. Todavía seguimos el porteño, el del interior, la relación Ciudad de Buenos Aires-interior, la relación ciudad-barrio, la relación Buenos Aires con urbano. Digamos, estos problemas, la relación dentro de los propios barrios, de los conos urbanos o de las ciudades, y estos son problemas que, por ende, aquello que se planteaba sigue teniendo actualidad, y eso es fantástico. Que alguien que terminó de escribir un libro en 1948 nos plantee dilemas que cuando lo leemos hoy podemos seguir preguntándonos cuál es la respuesta a los mismos. Creo no la tiene. Quiero terminar diciendo que para mí Marechal es el escritor del pueblo. Algo dijo de alguna manera Horacio. Yo creo que escribió por y para el pueblo. Yo creo que hay grandes escritores argentinos y en ese peregrinaje que hice en mi vida he descubierto otros escritores argentinos grandes, pero yo creo que ninguno como Marechal reflejó lo que la gente puede entender, lo que se quiere decir con tanta claridad, sin perjuicio de haber usado la metáfora, digamos, porque bueno, eso era, digamos, él recurre a la metáfora permanentemente, pero escribió por y para el pueblo. Y era un alma
del pueblo. Yo quiero decir que en mi opinión es el más grande escritor argentino, sin duda del siglo XX. No soy un literato y creo que si esos señores en el nórdico país alguna vez hubieran tenido la oportunidad de leerlo como se debería leer, si él hubiera sido respetado por nosotros mismos como argentinos, independientemente de que tuviéramos o no la misma ideología que él o no, hubiéramos respetado su intelectualidad, tendríamos un gran premio Nobel en Argentina. Muchísimas gracias a todos los que concurrieron, muchísimas gracias a un testimonio viviente de la obra de ese gran hombre. Celebro al más grande escritor argentino para mí. Les deseo muy felices fiestas para todos, que la pasen bien y que el año que viene, Crudo y Cocido, pueda seguir por esta onda. Gracias. Emotivo, genuino, compartible. Me voy a animar, no como maestro Ciruela, a hacer una pequeñísima corrección en esta disertación que comparto en todo, salvo el pequeño detalle que el maestro no nació en Maipú. Nació en Buenos Aires, en la calle Humahuaca. Fue de chico a Maipú. Por eso le decían Buenos Aires, porque los de Maipú, que apenas sabrían leer y escribir, decían, este viene de Buenos Aires. Muy interesante todo lo demás. Si no les parece mal, a mí me gustaría oír la voz de Marechal en un poema fundante, que es El descubrimiento de la patria, que lo tenemos grabado. Si quieren oír al maestro, la podemos oír. Descubrimiento de la patria. Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije, llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Una lanza española y un cordaje francés riman este poema de mi sangre. Yo también soy un hijo del otoño que llegó del oriente sobre la tez del agua. ¿Qué harían en el sur y en su empresa de toros un cordaje perdido y una lanza en destierro? Con la virtud erecta de la lanza yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos. Con el desvelo puro del cordaje yo descubrí la patria y su inocencia. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempos de labranza, o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron, sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. La patria era un retoño de niñez, en el sur aventado, en la llanura tamborileante de ganaderías. Yo la vi junto al fuego de las yerras, estampaba su risa en los novillos, o junto al universo de los esquiladores, cosechando el vellón en las ovejas y la copla en las dulces guitarras de septiembre. No la vieron los hombres de mi clan, sus ojos verticales se perdían en las cotizaciones del mercado de lanas. Yo vi la patria en el amanecer que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, niña y trazando el orbe de sus juegos, y la vi en el regazo de las noches australes,
dormida y con los pechos no brotados aún. Por eso desbordé yo en mi copa de tierra, y un cachorro del viento pareció mi lenguaje. Por eso no he logrado todavía sacarme de los hombros este collar de frutas, ni poner en olvido aquel piafante cinturón de caballos, ni esta delicia en armas que recogí en Maipú. Guardosos de semilla, vestidos de hoja muerta, los hombres de mi clan ignoraron la patria. Con el temblor sin sueño del cordaje, la descubrí yo solo, allá en Maipú, y de pronto, en el mismo corazón de mi júbilo, sentí yo la piedad que se alarmaba y el miedo que nacía. La patria es un temor que ha despertado, me dije yo en el sur y en su empresa de toros. Niña y pintando el orbe de su infancia, en su mano derecha reposa la del ángel y en su izquierda la mano tentadora del viento. El temor de la patria y su niñez me atravesó el costado, la cicatriz me dura. Tal fue la anunciación, el derecho y la pena que traje a la ciudad de la yegua Tordilla. Y así les hablé yo a los inventores de la ciudad plantada junto al río, y a sus ensimismados arquitectos o a sus frutales hombres de negocio. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. No dormirán los ojos que la miren, no dormirán ya el sueño pesado de los bueyes. Los apisonadores de adoquines masticaban su pan y su cebolla. Y así les hablé yo a los albañiles. La patria es un peligro que florece. Niña y tentada por su hermoso viento, necesario es vestirla con metales de guerra y calzarla de acero para el baile del laurel y la muerte. Los albañiles, desde sus andamios, hacían descender cautelosas plomadas. Y dije todavía en la ciudad, bajo el caliente sol de los herreros, no sólo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón. Es de urgencia poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. Me clavaron sus ojos en ausencia los amontonadores de ladrillos. Los abismados hombres de negocio medían en pulgadas la madera del norte. Nadie oyó mis palabras y era justo. Yo venía del sur en caballos y églogas. Y descubrí en mi alma, todavía no es tiempo, no es el año, ni el siglo, ni la edad. La niñez de la patria jugará todavía más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Es muy difícil, después de escuchar esto, seguir hablando. Este es un poema de 1960. Creo que no hay ninguna descripción de la patria superior a esta. Sobre todo esa tensión al movimiento, lo que está en cierne, a la esperanza. Es fantástica la dimensión que logra en este verso absoluto. Es lo que me parece a mí. Vamos a pasar ahora a unos reconocimientos. Nuestro presidente le va a hacer entrega un reconocimiento a la presidenta de la Fundación Marechal y a su hermana que no está. Señora Marechal,
en mi carácter de presidente y representando a toda la gente, es un honor premiar a un gran nacionalista, como lo soy yo, descendiente, ya que mi abuelo paterno compartió momentos con su padre. Así que para mí es un gran honor, viniendo de una familia de nacionalistas. Muchísimas gracias a todos por este encuentro, por este homenaje, especialmente al organizador, el doctor Bauer. Realmente yo me sorprendí mucho con el llamado, el correo electrónico, que nos hayan invitado acá a la doctora María Rosa Lojo, a mi hermana y a mí, a compartir esta tarde tan de diciembre, tan particular, y comentarles que sí, que Marechal quiso universalizar las esencias argentinas. Digamos que su obra viene demorada y que, como usted dijo al final de su disertación, hubo otros factores que de algún modo fueron silenciando su paso. Y bueno, dejémoslo ahí. Públicamente dejémoslo ahí. Estoy muy agradecida. Didáctica de la Patria es la otra parte que a mí me fascina también, porque nos enseña cómo proceder, no solamente cómo sentirla, sino cómo tal vez tendríamos que proceder todos, cada uno en nuestro rol, ¿no? De acuerdo a la actividad que desarrollemos. Y bueno, me voy a despedir con algo que él cita en sus conferencias y que yo lo estoy usando mucho: tener siempre pie de plomo y corazón de pluma. Gracias. Lo que dijo María de los Ángeles es rigurosamente así. Lo que sucede es que Descubrimiento de la Patria, como Adán Buenos Aires, deja abierto el tema, no lo cierra. Es decir, el lector tiene que integrarlo. Es un misterio cómo se va a seguir desarrollando la patria. Y yo creo que ninguno de nosotros lo sabe, pero tenemos una profunda esperanza de que en ese desarrollo sea, como dice Marechal en el poema, no solamente una madre de pechos frondosos. Tutto è deserto, né per laurea ancora suona l'usato carme, in tempo io giungo. Ardita e qual furente amore ed irritato orgoglio chiesero a me. Spento il rival, caduto ogni ostacol sembrava ai miei desiri. Novello e più possente l'anea presta l'altare. Ma no, non fia d'altri Leonora. Leonora è mia. Il vale del suo sorriso d'una stella vince il raggio, il fulgor del suo bel viso. Novo in fonte
Il sole d'un suo sguardo alla tempesta. La tempesta del mio cor. la bandera de la paz.